Bueno, vamos a leer ahora en lo que nos corresponde a nuestro devocional del día de hoy, que es, vamos a terminar con Colosenses. Entonces nos quedamos sigue el verso 18 del capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo 4. Voy a leer entonces del 3:18 hasta el 4:6, todo el resto. Señor, te damos muchas gracias por este día, porque tú nos permites congregarnos en torno a tu palabra y tener comunión por medio de ella. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a comprender lo que leemos para que nuestra mente no quede sin fruto y que seamos transformados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en verso 18 del capítulo 3: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro consiervo en el Señor, en el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidlo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos, ¿Sí? acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, antes que nada te voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo yo estaba trabajando en un lugar y tenía dos compañeros y yo me desempeñaba muy bien, muy a gusto en mi trabajo, sacaba yo adelante el trabajo y mis compañeros pues se apoyaban en mí en todo.
Pero una ocasión se me acercó una persona ajena a nosotros tres y me dijo, oye, fulana que está que es de tu misma área, pidió aumento y se lo dieron y ni hace nada, tú haces todo y resulta que ya está ganando más que tú. Y me dijo eso y me lo dejó sembrado ahí. Parecía que no había hecho ningún efecto en mí, pero a partir de entonces yo empecé a rumiar ese pensamiento y entonces poco a poco fui trabajando con más desgana, dejando cosas pendientes para que las sacaran ellos, que al cabo estaban ganando bien, mejor. Empecé a dejar de hacer cosas que antes hacía con gusto y que no me correspondían, y empecé a limitarme nada más a lo que yo pensaba que me correspondía. Y poco a poco se fue volviendo en mí una carga ir a trabajar. Fuera del trabajo estaba pensando nada más en la injusticia que yo sentía que estaban haciendo conmigo. Y, y en el trabajo, pues cada que iba al trabajo, y la verdad iba sin ganas de llegar. Y estando allí, estaba pensando nada más en la hora de retirarme. Dejaba cosas que no me correspondían pendientes y se perdió el encanto en la realización de mi trabajo para mí. Pero un día Dios me trajo a la mente estos versos que leímos ahorita, donde habla acerca de los esclavos, porque en ese entonces había esclavos y había amos. ¿Sí? Entonces, y obviamente que cuando lo más cercano ahora a eso sería, nuestra sociedad sería un trabajador y su patrón. Y entonces yo fui y pedí aumento y no me quisieron dar aumento y fue peor para mí. Y Dios después me trajo a la mente estos textos, estos versos. Y entonces empecé a analizar lo que había pasado conmigo, que le di cabida a un pensamiento que no debí de haberle dado cabida, porque eso trastornó toda la manera en que yo me desempeñaba y aparte mi relación para con los demás. Entonces Dios me trajo estos versos donde dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces yo dije: estoy equivocado, porque yo no trabajo. Yo debí haber entendido desde el principio, cuando me dijeron eso, debí haber concluido que mi trabajo yo no lo estoy realizando para mis patrones, ni para quien se encarga de darme o no el aumento. Yo trabajo para Cristo, para el Señor. Y es lo que voy a hacer en adelante. Trabajar como para el Señor. Yo trabajo para Él, no para la gente. Y gracias a Dios volvió en mí el entusiasmo por el trabajo, sin importar que las condiciones no habían cambiado, eran las mismas. Pero empecé a trabajar con gusto nuevamente, a hacer lo que me correspondía y lo que no me correspondía y que estaba a mi alcance hacer. Empecé a hacer las cosas como debían ser, me miraran o no me miraran, que las estaba realizando y las valoraran o no las valoraran, porque a veces las valoran nada más cuando las ven que las haces. Entonces, porque yo sabía, a partir de entonces empecé a pensar que yo trabajaba para el Señor. Y cuando me desempeñé así, el aumento vino solo. Me aumentaron y me valoraron mucho mi trabajo.
y gracias a Dios. Y a partir de entonces yo procuré, siempre que estaba en el trabajo, traer meditando un pasaje de la Biblia en mi mente, un texto, mientras trabajaba. Porque cuando uno deja su mente o hace caso de cosas que escucha en el trabajo, caí en esa conclusión que daba cabida a que hubiera pensamientos que de pronto se apoderaran de mi comportamiento, de mi manera de pensar y de mi comportamiento, y eso se me hace muy peligroso porque trastornan cómo uno se desempeña. Entonces, volviendo al pasaje, vimos que el apóstol Pablo viene diciendo que nosotros ahora somos nuevas criaturas. En el cristiano hay un antes y un después, y yo he dicho que los creyentes tenemos una idiosincrasia, una cultura distinta. A veces que oigo consejos así en internet o algo así para los jóvenes o para las esposas o los esposos, y que hablan de infidelidad y de cosas así por el estilo o de otro tipo. Digo, bueno, eso no debería tener nada que ver con los creyentes, porque los creyentes somos distintos, somos otra cultura, aunque ellos digan que todos son igual, sí, todos son igual, pero cuando nosotros somos cristianos, somos nuevas criaturas en Cristo, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, porque ahora nuestra conducta está regulada por nuestra esperanza, por nuestra fe, por el misterio que dice el apóstol Pablo del Evangelio que ahora ha sido revelado. En los incrédulos, pues ellos mientras no crean se van a comportar distinto, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que seguir el patrón o pensar que tenemos el patrón en el que ellos viven, el patrón de conducta, de pensamiento. Ahora nosotros tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera en nuestra conducta. Entonces, por eso el cristiano tiene que brillar donde esté. Por eso las circunstancias no deben ser lo que rijan nuestra conducta o nuestra entusiasmo, porque las circunstancias adversas a veces vienen a ser las veces de aquella voz que me dijo, oye, ¿sabes qué? Están haciendo una injusticia contigo. Así las circunstancias vienen y tratan de apagar nuestro gusto por servirle al Señor, nuestro gusto por seguir nosotros manteniendo una conducta que refleje a Cristo. Y a veces las circunstancias, si nosotros nos dejamos, vienen y apagan nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, con el gusto de hacer las cosas como para el Señor. Entonces, el secreto de todas las relaciones, he llegado a la conclusión, es ese: que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Ya el apóstol Pablo trató con qué es lo que debe hacer el creyente con respecto a los pecados referentes al cuerpo. Dice que nosotros tenemos que dejar todo eso. Así empieza el capítulo 3. Luego dice que todas aquellas cosas también que afectan al hombre interior, a nuestro hombre interior, que son aquellas con las emociones, ¿verdad? Deja la ira. Ahora vístete de Cristo, de entrañable misericordia. Pero ahora nos lleva a otro plano, en el cual nos habla acerca de las relaciones interpersonales que mantenemos. Y generalmente muchas de esas, en ese desenvolvimiento social que tenemos, empezando por la familia, es cuando más se pueden presentar roces, que los hijos se rebelan con los padres, que los padres se desesperan con los hijos, que las esposas no se quieren sujetar en el término
más amable del significado de la palabra sujetar al marido, que el marido quiere ejercer dominio sin amor sobre la mujer, sobre su mujer, que el empleado hace como que trabaja y el patrón hace como que le paga, ¿sí? Ni le paga bien y el otro ni trabaja bien, ¿sí? Eso es más o menos lo que en nuestra cultura prevalece. Pero uno de creyente tiene que ser transformado, porque si el matrimonio de creyentes tiene una dinámica semejante a la que tiene un matrimonio sin Cristo, o inferior incluso, que no hay amabilidad en el trato, que no hay delicadeza en el trato, que no hay el deseo de servirse uno al otro, entonces se cae en vicios en la relación, de carácter, de roce, de trato. Entonces la única solución, la única manera que tiene el esposo para tratar con una esposa de carácter difícil, ¿verdad? O el esposo para tratar con una esposa difícil, o el padre para tratar con un hijo rebelde, difícil, o el hijo para tratar con un padre rudo, o el trabajador para tratar con un patrón difícil, o el patrón para tratar con un empleado que no se sujeta a lo que se le pide. La única manera de que uno pueda tolerar, que uno pueda tolerar mientras el Señor los transforma, ¿verdad? Mientras hay un cambio en ellos más pleno, es cuando ver en el otro, o sea, ver en lo que tú te desempeñas a Cristo. Ese es el secreto de las relaciones, de las buenas relaciones. Ver a Cristo en el otro, ¿sí? Ver a Dios en el otro. Después de todo, Dios nos hizo su imagen, y como dice el apóstol Pablo, amo, recuerda que tú también tienes un amo en los cielos, ¿sí? Y entonces aquí, entonces ese es el secreto, y te lo paso al costo, es el secreto para uno soportar al patrón difícil. No hacer las cosas para él, hacerlas como para el Señor. Y cuando tú las haces para el Señor, entonces te das cuenta que encuentras entusiasmo en tus tareas que realizas. Igual con la esposa, con el esposo. Tienes que hacer las cosas. Si tú haces las cosas como para la otra persona exclusivamente, el día que esa persona te haga un desaire o alguna cosa, entonces tú vas a perder la paciencia también y te vas a desincentivar porque no estás recibiendo lo mismo. Pero cuando tú haces las cosas como para el Señor, entonces te das cuenta que nadie te ha defraudado, porque el que te va a corresponder, a dar tu premio correspondiente, es Cristo. ¿Sí? Igual con los hijos, tenemos nosotros que hacer lo mismo, ver en los hijos el carácter de Cristo que Él está formando, hacer las cosas como para el Señor. Si no, pues uno se desobligaba y no hacía lo que le correspondía para hacer con los hijos. Tienes que hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Estás haciendo las cosas como para el Señor. Y de la misma manera los hijos, obedecer a los padres y ver, hacer las cosas como esperando el premio de parte de Cristo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo aquí está tratando ahora, las relaciones interpersonales, y sobre todo en aquellas que se corresponden mutuamente en el trato y que pueden surgir mayor roce.
porque el trato es directo, hay una especie de sujeción de parte de un lado y del otro, un sometimiento, un someterse, como decía, en el sentido más benigno de la palabra. Entonces, la persona que no hace las cosas como para el Señor, entonces puede seguir teniendo las mismas conductas que tiene el mundo en su trato con los demás. Somos llamados nosotros a amarnos unos a otros, a ser una familia distinta a la del mundo, a ser trabajadores distintos a los que son trabajadores sin Cristo, a ser patrones distintos a como son los patrones sin Cristo, a ser hijos distintos, a ser padres distintos, ¿sí? Y es un pasaje tan bonito para mí desde entonces. Ha sido un pasaje tan bonito y tan lleno de sentido. Y yo creo que ahí radica el secreto del trato interpersonal. Eso no quiere decir que no vas a tener probablemente algún desacuerdo, ¿verdad? Pero pronto se soluciona cuando es así. Si lo hubo entre el apóstol Pablo y Bernabé por causa de Marcos, pero eso cuando el apóstol Pablo empezaba en su ministerio. Y luego su carácter también se transformó, ¿sí? Entonces, y luego viene la despedida de las personas, o sea, los saludos que le mandan se mandan unos a otros, a la gente de Colosas, y que tenía, por cierto, la gente de Colosas, los hermanos de Colosas, tenía una relación muy cercana con los de la Odisea. Es otra iglesia, otra ciudad donde estaba otra iglesia. Y entonces, de modo que el apóstol Pablo había escrito, por lo visto, una carta también a los hermanos de la Odisea, porque les dice que se intercambien la carta, ya que la lean unos y la pasen al otro. Entonces, pues lo que nos da a conocer aquí, lo que habíamos leído antes, que Marcos, precisamente, que es sobrino de Bernabé, andaba ahora ayudando al apóstol Pablo. Y esto quiere decir que había habido de parte del apóstol Pablo ya una manera de ver distinto a Marcos, pero también había habido de parte de Marcos una madurez, de modo que podía andar asistiendo al apóstol Pablo de una manera que el apóstol Pablo se sentía a gusto con él. Entonces, bueno, es lo que el apóstol Pablo aquí nos enseña, básicamente. Es en lo que quería poner ahí el enfoque en este pasaje, porque espero que para ti también llegue a ser importante. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos a seguir con Efesios la siguiente ocasión. Y bueno, por ahí nos quedamos el día de hoy. ¿Alguna cosa? Bueno, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que ella quede en nuestra mente, en nuestro pensamiento, fijada, de modo que pueda estar siempre, brotar, Señor, cuando sea necesario, y que nos moldee, Señor, a tu imagen. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Señor. Te ruego que nos ayudes a aprovechar el tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por toda la gente, Señor, que por alguna razón están sufriendo y que ellos te buscan en medio de su necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, muévete entre nosotros, Señor, de la manera en que tú lo has hecho a través de los siglos con tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser apasionados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que encontremos, Señor, en tu palabra, Señor, las herramientas necesarias, de modo que ellas
influyan en nuestro carácter, influyan en nuestro desempeño, Señor, en lo que hacemos, y podamos nosotros ser distintos, Señor, que seamos vistos, reconocidos como ciudadanos de los cielos, del reino de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por mis hijos. Los pongo en tus manos, Señor, su vida te pertenece. Los hemos puesto en tus manos aún desde antes de nacer, Señor. Te ruego, Señor, que tú los traslades del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor, de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos encuentren algo valioso en el Evangelio, y que lo vean como algo valioso, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a permanecer, a perseverar. Señor, que tu palabra nos dé consuelo, Señor. Que tu palabra nos dé gozo, Señor. Y que tu palabra obre, Señor, en nuestra salud. Que obre, Señor, en nuestras finanzas. Que obre, Señor, en la provisión diaria. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría, Señor, para seguirte en esta época. Ayúdanos, Señor, a desestimar los ofrecimientos del mundo y a estimar en gran manera, Señor, tu camino. Mis hijos, Señor, están en tus manos, su vida. En el nombre de Jesús, atráelos a ti, Señor, en el nombre de Cristo. A mí, guárdame, Señor, ayúdame a dar ejemplo también para ellos. Ayúdame, Señor, a predicar con mi conducta, Señor. Guarda, Señor, a la señora Mina y a todas aquellas personas con quienes en algún momento he tratado. En el nombre de Cristo, Señor, quédate con nosotros esta noche. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites leer tu palabra. Te pedimos que esta pueda llegar a nuestros corazones y te damos gracias porque nos permites leerla. Te pedimos, Señor, que durante esta noche nos guardes así como nos has guardado durante todo este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a buscar de ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén.